Cuando yo era chico, a mí me encantaba jugar con los Legos. ¿Sí? Era algo que realmente me encantaba. Recuerdo que tenía una caja que tenía un castillo dibujado, y obviamente venía con instrucciones para armar un castillo. Y a mí me gustaba usar esas mismas piezas para armar algo absolutamente distinto, que nada tenía que ver con un castillo. Eso era lo que me gustaba de los Legos, esa libertad creativa que me daban. Por supuesto, en algún momento dejé de jugar con los Legos, obviamente. Terminé el primario, terminé el secundario y tuve la suerte de entrar a la universidad. Y estudié computación, acá en la Universidad de Buenos Aires. Y encontré en la programación esa misma libertad creativa que había encontrado en los Legos cuando yo era chiquitito. Para mí programar tiene mucho que ver con agarrar bloques de código, piezas de código que ya existen, y ensamblarlas, combinarlas para construir nuevo software con nueva funcionalidad. Hace 2 años, solo 2 años, cuando estaba en mis últimos días de estudiante, llamémoslo así, me crucé con otro tipo de bloque que me volvió a hacer sentir esa misma libertad creativa que me hacían sentir los Legos cuando yo era chiquitito. Hace 2 años conocí a la biología sintética y me crucé por primera vez en mi vida con los biobloques, o biobrick, como le dicen en inglés. Un biobloque no está hecho ni de plástico ni de código. Un biobloque está hecho de ADN, ¿sí? Una de las moléculas fundamentales de la vida, la molécula que almacena toda la información genética que tiene un ser vivo. Un biobloque es un pequeño pedacito de ADN, una porción de ADN que codifica o captura una funcionalidad biológica básica, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la capacidad que tienen las luciérnagas de generar luz, o la capacidad que tienen tantas plantas y animales de generar olores y colores, o la capacidad que tienen algunos microorganismos de degradar sustancias y materiales. Lo interesante y lo realmente potencial de los biobloques es que de la misma manera que como con los bloques de Lego, podemos ir ensamblándolos y combinándolos de manera distinta para construir nuevos organismos que no existen en la naturaleza con funcionalidades absolutamente novedosas. Cuando uno se pone a jugar con estos biobloques, pueden salir cosas muy locas, muy locas. Por ejemplo, se han llegado a desarrollar películas fotográficas, ¿sí? O sea, sensibles a la luz, pero que en vez de estar hechas de químicos, están hechas de bacterias, o sea, son películas fotográficas que están vivas. Algunos han construido con biobloques microorganismos que son capaces de generar luz, igual que las luciérnagas, pero no son luciérnagas, son bacterias que solo necesitan para producir luz un par de nutrientes en su agua en donde viven. Incluso algunos han desarrollado con los biobloques microorganismos que son capaces de generar distintos colores, creo que ahí no se ve muy bien, pero son colores realmente muy distintos, tan distintos como los del arco iris. Y trabajando con biobloques hay gente que fue todavía más allá y se animaron a construir unas bacterias que son capaces de producir unos hilos, unos pequeños filamentos, hechos de tela de araña, del mismo material que las telas de araña, que es algo muy resistente. Pero no son arañas, son bacterias, como las que encontramos en el yogur, por ejemplo. Más cosas, con biobloques han desarrollado comunidades de bacterias que se comportan como si fueran un circuito digital, un circuito como los que encontramos en las computadoras, en los iPads. Todo esto que yo les cuento así rápidamente y parece ciencia ficción, no es ciencia ficción, son cosas que ya existen, que ya se desarrollaron. Y estoy seguro que entonces ustedes piensan, ah, bueno, está bien, pero estas cosas seguro que lo hacen los premios Nobel en los grandes centros de investigación con la tecnología de recontrapunta. No, y la realidad es que no. Estas cosas las hacen estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios de grado, o sea, chicos de 19, 23, menos de 25 años. Ya sé. Ahora lo que piensan es, bueno, pero seguro que son estudiantes del MIT, de Harvard, del Imperial College, del Boston University. Bueno, a ver, de esas universidades seguro que hay gente trabajando con los biobloques. Pero acá, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra Universidad de Buenos Aires, hay un grupo de estudiantes que está trabajando y ensamblando biobloques. Nosotros en Exactas, y digo nosotros porque junto a esos estudiantes hay un grupo de graduados que los acompañamos, nos pusimos como objetivo usar a los biobloques para atacar alguna problemática de nuestro país, alguna problemática de Argentina. No sé si ustedes saben, pero
nuestro país es uno de los 5 países con más arsénico en su territorio en todo el mundo. El arsénico es un contaminante natural que está en la tierra y que cuando uno lo ingiere trae gravísimas consecuencias para la salud a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, cáncer. El problema es que hay cientos de miles de argentinos que están consumiendo arsénico y no lo saben. Y no lo saben porque nadie verificó si su agua estaba contaminada o no, y porque ellos no tienen una forma simple, segura y barata de hacer el examen por ellos mismos. Y eso fue lo que intentamos atacar con los biobloques. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo que hicimos es, fuimos a la caja de los biobloques, un repositorio central de libre acceso, porque esta es una tecnología libre, no hay que pagar para usarla. Y empezamos a buscar en el repositorio de los biobloques a ver qué había. Y encontramos, por un lado, un biobloque que capturaba la capacidad que tienen ciertos organismos de saber si hay o no arsénico alrededor de ellos. Y por otro lado, encontramos otro biobloque que captura la capacidad que tienen otros organismos de generar color. Bueno, lo que hicimos es agarramos estos biobloques y los ensamblamos y, detalles técnicos y vericuetos en el medio, logramos construir un nuevo organismo que no existía en la naturaleza y que al estar en agua con arsénico produce un color. ¿Qué tiene que ver este organismo con el problema que queríamos atacar? Este nuevo organismo es la tecnología principal detrás del kit de detección de arsénico que estamos construyendo. Y acá quiero decir que estamos construyendo junto a unos compañeros de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Un kit de detección de arsénico que diseñamos para que entre en una mano, para que se pueda enviar a cualquier parte del país, para que sea simple y seguro de usar y sobre todo barato de producir. Porque para usarlo no hace falta ningún tipo de conocimiento técnico, simplemente hay que ir a agarrar una muestra de agua, de la canilla, de la bomba, de donde sea, ponerla en el dispositivo y esperar unas horas. Y se va a generar un color. Lo único que hay que hacer es observar ese color y observar la intensidad de ese color, y de esa manera uno va a poder saber si el agua que estaba a punto de tomar está contaminada con arsénico o no. Realmente esperamos que este dispositivo en algún momento podamos construirlo, producirlo en masa y distribuirlo, y que sea la solución para esos cientos de miles de compatriotas que están envenenándose con el agua que toman sin saberlo. Ahora bien, piensen un segundo. Si nosotros, un grupo de menos de 20 personas, trabajando un montón, por supuesto, pero en menos de un año, y con un proyecto en paralelo, porque no era la parte central de nuestro trabajo, y usando solo algunos biobloques, pudimos embarcarnos en el desarrollo de este kit de detección de arsénico. ¿Cuántas otras cosas se pueden construir si empezamos a combinar los cientos de biobloques que están libremente disponibles en esa caja? ¿Cuántos problemas de Argentina y del mundo podríamos empezar a atacar con esta tecnología? Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la biología sintética es una de las tecnologías más importantes para los próximos años. Y estoy también convencido de que nuestro país, Argentina, y toda la región, América Latina, tiene no solo la capacidad, sino la oportunidad de ser pioneros en el desarrollo de esta tecnología. Lo que necesitamos es que todos ustedes, todos los que están hoy acá, y también los que no están hoy acá, se animen, como me animé yo hace 2 años, a empezar a jugar con los biobloques. Sobre todo los jóvenes, que por suerte veo que hay varios en el auditorio. Yo lo que quiero es jóvenes jugando con biobloques en los secundarios. Yo lo que quiero es jóvenes ensamblando y construyendo con biobloques en todas las universidades del país. Yo lo que quiero también es jóvenes jugando con biobloques fuera de los ámbitos educativos formales. Y por qué no, digamos, jóvenes en los últimos años del primario dando sus primeros pasos en biología sintética. Ya sé. Lo que yo quiero es algo muy ambicioso, algo muy grande. Pero si hay algo que aprendí en esta vida, es que si uno quiere construir algo grande, si uno quiere construir algo realmente muy grande, no necesita solo un montón de piezas, sino también un montón de manos. Gracias.